Hola chiquitines, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el solucionario del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad veremos la solución del bloque C, que se tomó el 2 de abril del presente año. A continuación, vamos a ver las preguntas. Bueno, vamos a comenzar. Pregunta 82. El pistón de un dispositivo eléctrico oscila con un movimiento armónico simple, de modo que su posición varía de acuerdo con la ley x es igual a raíz de 2 coseno de omega t más pi cuartos, donde x está en centímetros y t en segundos. Si la velocidad media del pistón para un intervalo de tiempo varía entre 0 y 1 segundo, es de menos 1 centímetro por segundo, determina el valor de la frecuencia angular. Tenemos la ecuación del movimiento armónico simple en función del coseno. Finalmente evaluamos pues para el tiempo 0, que nos daría un valor de 1. Evaluamos para el tiempo 1 segundo y nos estaría quedando la ecuación de la siguiente forma. La velocidad media se define como el desplazamiento entre el tiempo. Por lo tanto, esa velocidad media es dato. Reemplazamos con la posición inicial y obtenemos la posición final. Luego analizamos, decimos, la posición final tiene que ser 0 y lo igualamos con la ecuación 1. Por lo tanto, concluimos que el coseno del ángulo tiene que ser 0, pero omega más pi cuartos tiene que ser entonces pi medios, de donde concluimos que omega también tiene que ser pi cuartos radian por segundo. En esta oportunidad, la alternativa B sería la respuesta. Pregunta 83. La temperatura de tres líquidos diferentes A, B y C de masas iguales es 12, 18 y 28 grados respectivamente. Cuando A y B sean mezclados, la temperatura final de equilibrio es 16 grados Celsius. Cuando B y C sean mezclados, la temperatura de equilibrio es 23 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio cuando A y C sean mezclados? Analizamos primero a los líquidos A y B. Vemos que A gana calor, B pierde calor. La suma de calores es igual a 0. Tenemos que para cada uno sería la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura. Como las masas son iguales, se anulan y concluimos que el doble del calor específico de A es igual al calor específico de B. Analizamos ahora a los líquidos B y C. Vemos que el líquido B gana calor y el líquido C pierde calor. La suma de calores tiene que ser igual a 0. Calculamos para cada uno masa, calor específico, variación de la temperatura. Las masas son iguales, se cancelan. De donde concluimos que el calor específico de B es igual al calor específico de C. Finalmente mezclamos los líquidos A y C. Suma de calores igual a 0. Masa, calor específico, cambio de temperatura para cada uno. Anulamos las masas y reemplazamos. El calor específico de C es 2 veces el calor específico de A, de donde concluimos que la temperatura de equilibrio sería 22,7. Para nosotros sería la alternativa B.
Pregunta 84. El corazón humano bombea, según la Fundación Española, 5 litros por minuto. Según el Instituto de Texas, si el corazón fuese una fuente, su potencia haría que la sangre alcance 10 metros de altura. A partir de estos datos, estime la potencia del corazón humano. Extraemos los datos. Tenemos el volumen, que es 5 litros, transformado sería 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tiempo 1 minuto, que sería 60 segundos. La altura 10 metros. La densidad de la sangre 1,05 gramos por centímetros cúbicos, que equivale a 1050 kilogramos por metros cúbicos. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. La potencia se puede calcular como trabajo sobre tiempo, pero también el trabajo sería la variación de la energía mecánica, energía potencial menos energía cinética. Pero al inicio se asume que no hay energía cinética, por lo tanto solo habría energía potencial, entonces la potencia sería energía potencial mgh sobre el tiempo t. Tenemos que la masa es densidad por el volumen. Reemplazamos los datos. Densidad tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos, 1050. Volumen, gravedad, altura. Y entre el tiempo, que es 60 segundos. Operando nos sale que la potencia es 8,75 watts. Para nosotros, la alternativa C. Pregunta 85. Una moneda pesada cae al fondo del recipiente, el cual contiene dos líquidos A y B no miscibles, como se muestra en el gráfico. Vemos las densidades del líquido A, del líquido B. Si se conoce que la presión atmosférica es de 100 kPa, determine lo siguiente: la presión absoluta que la moneda experimentará al fondo del líquido B, que debería tener para que experimente la misma presión en ausencia del líquido A. Primero calculamos la presión absoluta. Esta sería la presión hidrostática de A más la presión hidrostática de B, sumado con la presión atmosférica. Esa presión hidrostática de A sería densidad de A, gravedad, altura de A. Lo mismo sería para B. Y no olvidemos sumar la presión atmosférica. Vamos a reemplazar los datos. Densidad de A, gravedad, altura de A. Densidad de B, gravedad, altura de B. Y la presión atmosférica. Operando, nos quedaría lo siguiente: 106,4 kilopascal. También nos preguntan cuál sería la altura de B en ausencia de líquido A para obtener la misma presión. Es decir, la presión absoluta sería solamente la presión hidrostática de B más la presión atmosférica, y necesitamos obtener la misma presión. Reemplazamos la densidad de B, gravedad, y la altura de B es lo que me están pidiendo. No olvidemos colocar la presión atmosférica. Nos quedaría que esa altura de B es 8 sobre 15 metros. Para nosotros es la alternativa D. Pregunta 86. Durante una clase de laboratorio, dos alumnos conectan dos condensadores de 6 microfarad, uno en serie, cada uno en serie, y lo cargan a una diferencia de potencial de 12 volts. Al releer el manual, se dan cuenta que debieron conectar los condensadores en paralelo, pero para no desconectar, deciden cambiar la diferencia de potencial para llegar a almacenar la misma energía que con el montaje original, cual debería ser dicha diferencia de potencial. El objetivo es tener la misma energía. Primer caso, los condensadores están en serie. La fuente es de 12 volts. Segundo caso, los condensadores están en paralelo y la fuente no se sabe. En serie, la capacidad equivalente es de 3 microfarad. En paralelo, es de 12 microfarad. Recordemos que las energías tienen que ser iguales, es decir, un medio de la capacidad equivalente por el voltaje al cuadrado tiene que ser el mismo para cada uno. Operamos, reemplazamos
Y finalmente nos quedaría el voltaje en la segunda fuente, 6 volts. Para nosotros la alternativa B. Pregunta 87. Una partícula de 100 gramos de masa se mueve sobre la parte interior de la superficie semiesférica lisa de radio R, como se muestra en la figura. La trayectoria de la partícula es una circunferencia que está en el plano horizontal, cuya distancia al punto más bajo de la superficie es 0,1 metro. Si la partícula gira con rapidez constante, identifica la afirmación o las afirmaciones correctas. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que podemos observar es que si el radio es 0,5 y esta longitud 0,1, entonces acá tenemos que él es 0,4. Por lo tanto, este ángulo sería conocido. El triángulo sería conocido y tendríamos esta longitud que vendría a ser el radio de giro de la esfera. La primera proposición dice: la fuerza centrípeta sobre la partícula es 0,75. Pues analizamos las fuerzas. El peso sería 1 newton, ya que su masa vale 100 gramos, o sea 0,1 kilogramos por la gravedad, que es 10. Tenemos la reacción. Descomponemos la reacción. El ángulo es conocido. Tendríamos componente vertical y horizontal. Pero si el peso es 1 newton, entonces la componente vertical también es 1 newton. Ahora, esta componente horizontal vendría a ser la fuerza centrípeta, y por el triángulo nos sale 0,75. Lo que concluimos que la primera proposición es verdadero. En la segunda proposición nos preguntan: la velocidad angular de la partícula es 3 radian por segundo. Sabemos que la fuerza centrípeta es masa angular al cuadrado por el radio. Esa fuerza centrípeta es 0,75, la masa es 0,1 llevándolo a kilogramos, angular al cuadrado por el radio, que vendría a ser 0,3. Operando nos queda que la angular es 5 radian por segundo. Lo que concluimos que esa proposición es falsa. Nos preguntan en la tercera proposición que la componente de la reacción normal es 1 newton. Bueno, eso se concluye de la primera proposición. Vemos que si el peso es 1 newton, entonces la componente vertical de la reacción es 1 newton. Lo que concluimos que esta proposición también es verdadera. La alternativa sería verdadero, falso, verdadero. 1 y 3. Clave C. De acuerdo al principio de incertidumbre, es imposible medir simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula con precisión. En este contexto, si la bala de masa 0,02 kilogramos, velocidad de magnitud 500 metros por segundo, medida con una precisión dentro de 0,010%, ¿en qué límites es posible determinar la posición de la bala con estos datos? Tenemos como dato que la constante de Planck entre 2pi es igual a el famoso h con barra. Y esto es prácticamente 1 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Extraemos los datos. Tenemos la masa, el valor de la velocidad, la precisión. Y tenemos el famoso h con barra, 10 a la menos 34 Joule segundo. La incertidumbre en la cantidad de movimiento sería de la siguiente forma: es la precisión por la cantidad de movimiento, y esta cantidad de movimiento al mismo tiempo es masa por velocidad. Luego decimos que esa precisión es 0,01%, la masa es 0,02 y la velocidad tiene un valor de 500 metros por segundo. Entonces la incertidumbre en la cantidad de movimiento sería 10 a la menos 3 kilogramos metro por segundo. Vamos a calcular la incertidumbre de la posición. Acá tenemos el principio de incertidumbre planteado por Werner Heisenberg, que nos dice que el producto de la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual a h con barra sobre 2. Despejamos la incertidumbre de la posición y colocamos los datos. Reemplazamos la incertidumbre de la cantidad de movimiento, lo que concluimos que esta incertidumbre mayor o igual a 5 por 10 a la menos 32. Para nosotros, la alternativa B. Bueno, chiquitines, ha sido un gusto estar con ustedes. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo solucionario. Atención,
que tenemos una sorpresa. Más adelante veremos algunos videos de Físico Cortito. No te lo pierdas. ¡Nos vemos!